La palabra diagnóstico proviene del griego diagnósticos, que dia significa a través y gnosis conocimiento o apto para conocer. En un principio surge como una forma de expresión en el ámbito médico. Incluso para la RAE, esta la define como la determinación de una enfermedad. Por lo analizado, llegué a la conclusión que el concepto de diagnóstico hace referencia a un resultado que se ha obtenido después de estudiar un problema que se presenta en un objeto de estudio que se encuentra en un contexto, espacio y tiempo determinado. Asimismo, es importante recalcar que el resultado que se obtiene de ese estudio puede ser absoluto o temporal, ya que, como sabemos, los objetos de estudio pueden también cambiar o modificarse. Por otro lado, es importante definir la realidad, y la realidad puede entenderse como múltiples interpretaciones y se puede referir a la existencia real y efectiva de algo, a la verdad, lo que ocurre verdaderamente. La realidad puede ser estudiada en varios ámbitos desde diferentes miradas y disciplinas que existen en la sociedad, con la finalidad de tener una visión sobre los fenómenos sociales o bien naturales que ocurren dentro de la misma. Y esto a su vez puede ayudarnos a comprender el por qué estamos donde estamos. La realidad puede interpretarse desde muchas perspectivas. Nuestra tarea es que desde un contexto tenemos que hacer una descripción de una realidad que puede ser temporal, pero que se necesita atender. Considero que ese es el trabajo del educador. El diagnóstico de la realidad, por tanto, puede entenderse como aquella forma de conocer los fenómenos que se perciben en diferentes contextos o situaciones en un tiempo y espacio determinado. El diagnóstico de la realidad permite analizar las situaciones que vive el objeto de estudio en el contexto en el que se encuentra. En la parte educativa, el diagnóstico permite innovar. Es una herramienta de la investigación que funciona para mejorar la práctica educativa. Actualmente, el diagnóstico ya no se aplica únicamente en el ámbito médico, sino que también se utiliza en diversas disciplinas y contextos. Pueden ser empresariales, escolares, de salud, sociales, etc. A medida que se han diversificado los ámbitos donde pueden aplicarse, también se han creado modelos que guían el proceso para elaborar un diagnóstico. Existen 3 tipos actualmente, como es el psicopedagógico, el institucional y el comunitario. Ya para finalizar, se puede ver que el diagnóstico puede estudiar la realidad social y de este modo aportar soluciones para las realidades con el fin de modificarlas, mejorarlas o simplemente analizarlas, lo cual a su vez propicia la búsqueda de un conocimiento y permite el desarrollo social en diversas áreas. Me queda claro que el concepto de realidad es un concepto demasiado amplio y está en función de diversos enfoques, por lo que definir la realidad dependerá básicamente del contexto en el que se mueve el investigador, ya que en el sentido estricto, realidad es todo lo que existe de manera real y que ocurre verdaderamente. Algo igual o más complicado de definir, realidad y verdad. Bajo este criterio, nuestro equipo amplió el concepto al campo filosófico e inclusive al campo psicológico, pues lo que existe y es verdadero depende de la interpretación de cada individuo en su construcción mental. De igual manera, el concepto de diagnóstico lo define cada autor dependiendo de su campo de acción. Algunos lo conceptualizan como estudio, evaluación o análisis, e inclusive como una simple recolección e interpretación de datos, que sea dicho de paso es el concepto de estadística descriptiva. Y no significa que esté mal su conceptualización, ya que para los fines que ellos persiguen les funciona tal definición. Entonces, el diagnosticar la realidad es en cierto modo adquirir el conocimiento de lo que nos rodea y que es verdadero. El tratar de explicar mediante mediciones objetivas y una metodología clara el acontecer que nos interesa y nos mueve a conocerlo. Noté también que el diagnóstico de la realidad va orientado en su gran mayoría a la identificación de situaciones con alguna problemática o para corregir. En este punto considero que diagnosticar puede ser también de gran utilidad para entender o mejorar diversos aconteceres que nos rodean. Y a manera de comentario final, con esta tarea visualizo
la relación que existe entre las demás materias de la MINE, la interrelación que existe entre la investigación, la metodología y el diseño del conocimiento.